Buenas, buenas. Hola. Buenas. Buenas. Estamos de vuelta, Julianito. Juliano Camiolo. Prueba piloto para lo que va a ser supuestamente una nueva serie de podcast, continuando el legado de Mover el Coágulo. Bueno, volvimos ya, digamos, tirando a fin de año. Estamos ya cerrando una etapa, pero abriendo otra, digamos. Cerca del final ya estamos dando el Nuevo puntapié. exactamente un nuevo capítulo. Ya estamos cruzando esa puerta, esperando que todo salga bien, digamos, porque la verdad que es la primera vez que nos ponemos a hacer un podcast así como para probar nomás, ¿viste? Un poco. A ver, ahí a mí se me escucha como que estuviera hablando adentro de una lata de atún, pero bueno, lo importante es por lo pronto que se escuche. Sí, capaz que tendría, porque tampoco voy a hablar a los gritos, ver alguna forma de encontrar para que se escuche un poquito más fuerte, pero bueno, esas cuestiones de postproducción igual también después se puede editar en programas. Seguramente, bueno, vamos a ir adelantando ya un poco, ¿no? Esto sería ya un primer prueba, que lo van a escuchar seguramente en el canal oficial de Mover el Coágulo, esperemos. Y seguramente los primeros programas van a ser así, bastante, viste, medio artesanales, más complicados. Laxo, digamos, más tranqui. Exacto, más tranqui por el tema de que nos estamos acostumbrando a estas nuevas herramientas y siempre cuesta un poco, digamos, dar rienda suelta, digamos, hasta que le agarras la mano. Es como aprender a andar en bicicleta esto. Sin dudas. Y después cuando ya aprendés y manejás, te largás nomás solo. Bueno, y yendo en esa línea de aprender a manejar, si bien nosotros hicimos casi un año y monedas de... Claro. Quería decir esa frase, pero un año y piquito de programa, estábamos en el lugar de, bueno, hacer la producción del programa y qué sé yo, las columnas, pero nos sentábamos y empezábamos a hablar y ahora estamos yendo como atrás del mostrador de producirlo, estar presente más en esto de armar los equipos, de controlar el audio y que grabe bien, que no es algo que dábamos por sentado, pero bueno, no estaba en nuestras manos, digamos, esa responsabilidad. Y nada, me parece que está bueno, digamos, porque si bien cuesta al principio seguramente, con el paso del tiempo se va a hacer más rutinario y en 5 o 10 minutos armamos, probamos y ya soltamos, digamos, entonces... Sí, yo opino que tiene que ver con la práctica y la costumbre, y está bueno esto porque empezás a practicar y el día de mañana vos vas a tener una serie de herramientas que vas a saber manejar muy bien, digamos, para lanzarte y hacer más este tipo de programas o incluso videos, que sirve también para producción audiovisual. Esto, manejo de audio es muy importante. Y recién en los últimos años yo le he empezado a prestar más atención al tema del audio, a darle más bola a esto. Porque era una cosa que antes, cuando yo filmaba y hacía videos, que yo era más de audiovisual, a lo que menos bola le daba es al tema del audio. Tenía un audio muy primitivo, muy así como rudimentario, en el sentido de que, por ejemplo, agarraban para los videos y era simplemente el audio de la cámara, que captaba la cámara, no utilizaba micrófono, no cuidaba muy bien ese detalle. Pues sino hasta después, más adelantado en mi carrera, que yo estoy estudiando comunicación social, que empezaron a enseñar un poco más cómo es que tenemos que prestar atención a esta cuestión del audio. Y todo esto que tiene que ver con los radiofónicos, desde que empezamos los dos con Mover el Coágulo, a trabajar en Cambalache, hasta ahora que estamos agarrando recién nuestros equipos para producir nosotros, forma parte de una experiencia, digamos, que después eso te sirve para toda la vida. Y está buenísimo, eso es algo muy valioso, digamos. Sí, creo que, bueno, además de que estás estudiando comunicación, también los dos venimos del palo, ya lo hemos repetido 17.000 veces en el programa, pero de la fotografía. Entonces también tenemos como una relevancia más con la fotografía, con más la imagen, visual. Claro, más visual, y es lo que nos llama sobre todo. Pero evidentemente en todo lo que es audiovisual también siempre estuvo relegado un poco la parte del sonido, al menos en la composición postproducción, digamos, porque en el mundo de ser, por ejemplo, gaffer en el cine o la parte de sonido está un poco no es de las áreas en las que la gente se agolpe para formar parte, pero bueno, obviamente tiene su importancia, eso lo vemos, no sé, analizando un poco más desde el otro lado, quizás más teórico del cine o la composición de lo que es lo visual.
el sonido tiene mucha relevancia. Y Sí, es como, muchísima. es lo que se dice siempre, por ejemplo, en la música, la presencia del bajo, digamos, que si bien marca, por ejemplo, y acompaña, es súper importante a la hora de, acentuar diferentes matices de la música, por ejemplo. Claro, es algo que se subestima mucho, pero Sí. si vos te das cuenta está en todo. Y Sí, sí. evoca también, tanto como lo visual, sentimientos, emociones. Por eso es muy importante que se cuide eso y que esté prolijo siempre en las producciones audiovisuales. Ahora lo que estamos haciendo es trabajar, obviamente, en lo que sería estrictamente audio, podcast. Claro. Pero por eso digo, toda esta experiencia con audio después va a servir un montón para ese tipo de proyectos así audiovisuales. Yo personalmente estoy muy interesado más que nada en lo que es audiovisual. La parte visual tampoco la quiero descuidar mucho, pero yo tengo más experiencia en eso, ahora tengo que reforzar lo de audio y esto me va a venir al palo, re bien. Claro. Y es algo que he aprendido a disfrutar un montón. Yo creo que lo he mencionado en el último programa que tuvimos en Cambalache, Sí. que ya en algún momento lo irán a escuchar porque lo tenemos, pero hay que subirlo, editarlo y subirlo. Están guardados en la gatera, digamos. Exactamente, en el vault, Sí. ahí, tirados. Pero cuestión que lo he mencionado y he dicho que esto de audio, todo lo que tiene que ver con lo radiofónico y ahora podcast, es algo que yo jamás me imaginé hacer. Claro. Y mucho menos disfrutar. Siempre lo vi como la parte más aburrida. Sí. Lo que no le daba mucha atención, mucha bola. Y fue hasta que vos me lo propusiste, Juliano, en 2024, que empecé con esto y descubrí que es todo un mundo que me llena de disfrute y me da algo, digamos, que me llena también, ¿no? Claro. No solamente se aprende, sino que es una alegría inmensa lo que me produce y un disfrute. Poder escribir distintas columnitas, poder comentar distintos temas acá, aprender sobre el manejo del audio y de los micrófonos, tener estos equipos ahora que yo jamás imaginé tener estos equipos. Tengo acá los micrófonos, estamos con los auriculares, con la consola de audio, pasando música. Sí. La verdad que es una cosa que me emociona mucho. Yo siempre estoy abierto a nuevas experiencias, pero jamás me imaginé que iba a disfrutar tanto como lo estoy disfrutando ahora el tema de audio. Claro. No, sin dudas, y yo también estaba más acostumbrado, bueno, en la fotografía, siempre estamos más del lado de ser el fotógrafo, que es como la parte de producción. Sí. Y yo siempre estuve cercano, digamos, porque mis viejos sobre todo laburaban lo que es cuestión de medios de comunicación, pero siempre en la parte más de producción. Entonces, también es raro encontrarse en este lugar de ser el partícipe o ser el nexo entre esa información y el oyente o el consumidor. Y por ahí nosotros estábamos más acostumbrados, también por personalidades tímidas en algún sentido, de refugiarnos, viste lo que se dice siempre, refugiarse atrás de la cámara, hacer la parte más de producción y no ser la cara visible. No parece, pero somos bastante tímidos. Sí. Bueno, al menos no es la impresión que la gente tiene de mí cuando me conoce, ¿viste? Piensan que yo soy re extrovertido o una onda así, ¿viste? Y nada que ver. Pasa que creo que tenemos bastante carácter, digamos, bastante personalidad, y eso puede hacer difuminar un poco esa idea, pero también somos los que agarramos un vaso de gaseosa o de birra y si nos podemos quedar en un costadito, decir, bueno, capaz que me convierto en invisible, pasamos desapercibido, pero en realidad también creo que es eso, que tenemos bastante carisma y personalidad. Sí. Cuando queremos tenemos carisma, chicos. Y cuando queremos destellamos y salimos a relucir y decimos, bueno, esto fue suficiente socialización por hoy y nos volvemos a la cueva, digamos. No es para agrandarse, pero es cierto, porque mucha gente, al menos a mí me dicen mucho eso, pero es impresionante lo tímido que soy. De hecho, hasta hoy en día me sigue costando mucho hablar con gente. De hecho, me costó un montón salir a fotografiar a gente a la calle, acercarme y preguntar, che, ¿te puedo hacer una sesión de fotos? Fotógrafo, mirá, estoy practicando, a vos no te jodería que yo te saque alguna fotito y tal. Eso cuesta un montón al principio, acercarte y preguntar. Incluso hoy te diría que si me mandan al parque a preguntar así gente, capaz que me costaría bastante, pero es hasta que agarrás, digamos, confianza, vas y te mandás. Porque en realidad un montón de gente se prende. Es impresionante, parece mentira, pero un montón de gente le encanta eso de sacarse fotos. Ni hablar, se prenden. Yo creo que en respecto justo con la fotografía, que es en particular también, creo que la diferencia es que obviamente que tenés que mandarte. Yo soy bastante tímido, pero a la hora de sacar fotos y si te cruzas con gente que le querés sacar fotos, tenés que mandarte. Porque también me encontré en la situación de estar en ese limbo, digamos, entre medio de preguntar y no preguntar,
que si sos fotógrafo y andás con una cámara y miraste 2 o 3 veces a una persona y no le preguntaste, y queda medio turbio, digamos, Claro. de encontrarte en esa situación de la otra persona va a decir, o me quiere secuestrar o me quiere sacar fotos, no entiendo para dónde va. O sea, capaz que nada que ver, pero piensan que es medio raro. Claro, sí, o Exactamente. puede dar una vibra de que después te digan, che, mirá, la verdad que no me pinta porque me relojeaste 3 veces y ni gana de que me saques fotos. Lo que sí te digo es que una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho a acercarme a hablar a gente y decirle esto, te puedo sacar fotos, es ponerme en sus zapatos e imaginarme en la situación externa, de decir, ¿qué pasaría? ¿Cómo reaccionaría yo si viene un fotógrafo, un vago con una cámara y me pregunta si me puede sacar fotos? Yo no tendría drama. Yo le diría que sí, que está todo bien y no me sentiría, digamos, para nada mal o amenazado o como que me están rompiendo las bolas porque se me acerque a mí y me pregunte un chico o una chica si te puedo sacar fotos. Entonces yo me pongo a pensar, capaz que puede ser lo mismo para con la otra persona. Claro. Porque muchas veces, digamos, uno se imagina el peor escenario, como que se van a molestar o van a pensar que sos raro o que te van a mirar así, te van a decir que no. Y hay gente así también, puede ser. Sí. Pero la mayoría se copa un montón. Entonces eso te ayuda, digamos, a soltarte, ponerte en el zapato de la otra persona. Sí, Y darte cuenta que es lo mismo para vos. sin dudas, obviamente que está bueno eso, ponerse en el lugar del otro y como empatizar también de si lo rechazan o lo aceptan a esta propuesta, pero también es una cuestión de ir decidido. Me parece que muchos de los fotógrafos que se ven en las redes, por ejemplo, el fotógrafo se llama, que es también el fotógrafo del gobierno de la provincia, Ajá. que es un chabón que sube reels interpelando a la gente en la calle diciéndole, te puedo sacar fotos o algo así. Creo que tiene que ver con esa decisión. Vos tenés que ir decidido, porque en la vez que dudaste y ya es muy fácil de leer desde el otro lado también ese nerviosismo. Y si vos no digo que ser avasallante, digamos, insistir, si te dicen que no, listo, no podés seguir rompiendo las guindas tampoco. No, claro. E insistiendo, pero bueno, tiene que ir uno decidido a decir, che, te puedo sacar una foto, y si te dicen sí, listo, pelás la cámara. Incluso si no tenés confianza, tenés que intentar, por lo menos yo creo, irradiar esa confianza, porque es muy cierto lo que decís vos, Juliano, que la gente detecta ese nerviosismo y medio de esa falta de confianza, porque pasa un montón eso de que es como que se detecta una cierta energía de parte de la otra persona. Claro. Y que eso influye mucho en cómo vos aceptás la propuesta de la otra persona. Yo me imagino que si se me acerca un fotógrafo así que está como medio tímido, medio raro, así, no sé, yo me sentiría también medio así como... Sí, incómodo al menos. O sea, capaz que la remás, digamos, y le pones onda, porque seguramente esta persona te diga, sobre todo si es un principiante o que recién está haciendo sus primeras experiencias, que en realidad la mayoría de ese tipo de situaciones se da con alguien que recién empieza a sacar fotos y va de onda a un lugar público concurrido y saca fotos. Pero bueno, si ese fotógrafo te interpela de una manera bastante, no dudosa, sino como nerviosa y no decidida, vos decís, no, mira, te agradezco, suerte. O capaz que te aceptan, pero no hay flow, ¿viste? Cuando pasa y se vuelve algo monótono, incómodo, y los silencios, que eso también pasa para la gente que no esté acostumbrada a vivir sesiones de fotos. Y entre medio, obviamente que uno puede sacar charla, pero la mayoría de veces va a haber silencios. Y si no le metés onda, esos silencios se pueden hacer incómodos. Y se vuelven una eternidad. La atmósfera pesada que sentí de decir, quiero terminar esta sesión y irme a la mierda, pasa un montón. Y vos le habías dicho que iban a ser 2 horas de trabajo y van 15 minutos y se vuelve interminable. Obviamente gajes del oficio, sus pros y sus contras. Pero bueno, también está ahí la matiz de lo que dice de ser fotógrafo. No es solo ir a apretar clic y que salgan las fotos, sino bueno, rellenar ese vacío, sacando charla a diferentes partícipes. Lo más piola también es que la persona que le saca fotos vaya con conocidos, cosa de que tenga alguien con quien, exactamente, en quien hincarse, digamos, y apoyarse para que no así se hace un ambiente mucho más ameno y los silencios son más tolerables, se podría decir. Y también, bueno, está el tema de que incluso uno como fotógrafo también tiene que ponerse, digamos, y irradiar esa confianza. Porque incluso, aunque las fotos no te estén saliendo como vos querés, porque eso puede pasar un montón, que vos estás intentando sacar una foto, encuadrarla de una manera, buscar el ángulo ahí,
no sabes qué mierda hacer, Sí, no querés hacer esperar al modelo o la modelo y es como que te sentís con esa presión de decir tenés que sacar la foto ya, pero te está saliendo con el culo. Vos sacá nomás. Sacá y hacé parecer que sabés lo que estás haciendo incluso cuando no lo sabés. claro. Eso ayuda a calmar el ambiente y hacer que se sienta menos tenso y hacer más tolerable una sesión, digamos. Sí, sí, sin dudas. Obviamente que creo que, bueno, lo que hay que, igual eso es un poco inmanejable, las proyecciones del cliente sobre todo, Claro, de la esperanza o la idea de que las fotos que le van a hacer son como que está sacando fotos en Nueva York. claro, Eh, y eso también hay que aclararlo al principio, me parece que, no digo que bajar las expectativas, pero sí ser realista, decirle, che, mirá, yo estoy, hace un tiempo saco fotos, soy estudiante, mostrar ponele. el portfolio o algunos laburos anteriores también está bueno como para, Que se primero ponga no bien. cagar a la gente, en algún Claro. sentido, de decir, de cobrarle quizás algo, un precio accesible, pero no subirle la vara y después cuando va a entregar las fotos son Claro, sacada con un Nokia 1100. Y creo que también es eso lo importante de estar decidido de que vas a sacar, si no te están saliendo las fotos, bueno, caretearla, al menos durante la sesión, ver de rescatarla y si ves que no levanta, decir, che, bueno, mirá, se me está acabando la batería, te pido 1000 disculpas, te descuento 500 pesos y ya está. Digamos, claro. o sea, pero bueno, que no te avasalle esa eh, dificultad o obstáculo, Claro, que no digamos, te porque si frenes, no, porque son cosas que pueden pasar y van a pasar, no es el sí, fin del mundo. Y que tengas una mala sesión no quiere decir que seas un mal fotógrafo, porque pueden influir un montón de otras cosas, digamos. sí, No siempre todas las fotos te van a salir con calidad premium o todo te va a salir como querés. Hay veces que vas a tener una sesión recopada y hay veces que vas a tener una sesión de mierda. Lo importante es como vos decís, no sé si usar la palabra caretearla, pero sí no bajonearse. claro, sí, Y sí, sí. siempre, digamos, irradiar esa confianza y intentar disfrutar también uno del proceso. Sí, No sobreexigirse de que todo tiene que salir perfecto, porque no todo va a salir perfecto, sino que aprender a disfrutar del proceso, eso va a ayudar también a que uno construya esa confianza y que todo sea mucho más ameno y se suelte mejor. sin dudas. Y a lo que me refiero con caretear es por ahí saber Claro, pilotearla, digamos, no dejar que te avasalle. Lo llevo para el lado del fútbol, que es lo que me queda más cerca, pero por ejemplo cuando uno está perdiendo, ve que incluso en el fútbol profesional termina afectando mucho la psiquis de los jugadores o de las personas, digamos, y eso ya te cambia el mood del partido y no puedes remontar. claro, Y llevándolo para ese lado, evidentemente en las sesiones de fotografía, si bien uno está haciendo poses o algo un poco más artificial, hay una cuestión natural de esto, de energía, de buena onda, de tratar de tener una química que también se traslada en las fotos, digamos, porque no es ir y apretar el botón como decía antes, sino que también se puede ver si el modelo o la modelo está con cara de traste, digamos, o el fotógrafo. En las fotos también se va a ver esa mala onda, esa mala energía. Y evidentemente es otra arista importante en las sesiones que no hay que dejar de lado. Y creo que es importante al menos tener un poco de carisma en ese claro. sentido, como para saber pilotear, digamos, y que no se te venga abajo una sesión a los 15 minutos de haber arrancado y que se vuelva todo incómodo, porque encima es de 0 a 100 que puede pasar esa incomodez. Y si no sabes pilotearla, queda incómodo y no podés salir de Vos esa. tenés que pensar también, así como vos como fotógrafo podés sobreexigirte y perder la confianza porque las fotos no te están saliendo bien, el modelo o la modelo también se puede sentir, digamos, mal porque piensa que está haciendo algo mal. Claro, También se puede sentir nervioso o incómodo pensando que él o ella es el que lo está cagando generando, medio. digamos, o que tiene la Y culpa. se Por ahí. pone esa presión también el modelo. Y el modelo tiene que estar suelto para que las Sí, fotos salgan bien. Es recíproco. Vos como fotógrafo tenés que ir confiado, tenés que tener esa confianza, digamos, y soltarte. Y al mismo tiempo la modelo también tiene que soltarse y no autoexigirse porque no se trata de que tenés que saber posar como una modelo o estar divina en todas las fotos, sino que simplemente soltate. Es una experiencia, digamos, para probar, aprender, digamos, y simplemente divertirse. Uno tiene que disfrutar con el claro. proceso, tiene que ser de los dos. Yo creo que ahí está la clave un poco también. Sí, y que no deja de ser un proceso creativo de ambas partes también, ¿no? Exacto.
Creo que también eso es súper productivo de... Animarse a probar distintas cosas. Exacto, y también por ahí uno está acostumbrado o ve como la posición de poder al fotógrafo ahí, como el poder de decisión, y que está bueno acercar al modelo o la modelo, decir, che, bueno, vos tenés más costumbre en esto, tenés más experiencia en esto, qué ideas se te ocurren, tirá lo que se te ocurra y sugiera, bienvenido sea, digamos. Entonces me parece que está Claro. bueno Darle esa libertad. claro, facilitar esa confianza, porque también es confianza, digamos, Claro. decir, listo, este me permite de que pruebe diferentes ideas, le mando para adelante. Y ahí se Claro. desarrolla más natural también. Cuesta mucho igual también porque uno como fotógrafo también tiene que saber indicar bien a la modelo, aunque sea algunas ideas para que pose o algo, y no dejar que todo recaiga sobre el modelo, porque ahí también está como un error muy común que a mí me ha ocurrido, de que en el momento en el que sacas foto estás en blanco, no sabes bien qué pose decirle a la modelo que haga, no tenés ni idea de nada. Y recae todo también en el modelo o en la modelo de posar y buscar distintas poses para ver qué cae. Y ahí también, digamos, entra la sobreexigencia y la incomodidad de no saber si estoy haciendo esto bien, si tal. También como fotógrafo uno tiene que tener confianza y decirle, mira, lo estás haciendo bien, hace esto, hace lo otro, para que se sienta más libre y baje un poco la presión, digamos, de los hombros del modelo, quitarle un poco esa presión, ¿no? Sí, sin dudas. Acá creo que le voy a pegar un palito a Asper, nuestro querido Asper, para quien no sepa, la Asociación de Fotógrafos de la provincia, que es la que da el título, reconoce el título en la provincia, obviamente. Pero creo que hay una cuestión también de no enseñar esa parte en la educación y en la formación de los profesionales fotógrafos de solo abocarse a lo que es la cámara y alrededor el entendimiento, que es, obviamente que es lo central, pero esta cuestión práctica también de los desafíos cuando uno está haciendo una sesión, y me parece que enseñar eso, por ejemplo, tener un poco más de idea, no digo que ser experto en la cuestión de poses, pero a la hora de hacer sesiones de fotos es algo importante, porque tampoco se puede hacer un book de fotos, por ejemplo, imaginemos un book de un cumpleaños de 15, no podés estar repitiendo la misma pose 80 fotos, digamos. Tenés que tener una creatividad o una idea, y me parece que eso también es importante desde el fotógrafo, tener un poco de conocimiento, ¿no? Claro, exactamente. Yo creo que eso es algo que se tendría que enseñar, digamos, y se tendría que instruir al fotógrafo. Pasa que, como veníamos diciendo muchas veces, está como medio desactualizado. Sí. El plan de estudio, digamos, sí. faltan un par de cosas, un par de ajustes ahí. No todo es malo, no todo es una cagada, pero sí hay ciertas críticas constructivas que vienen más desde el amor, ¿no? Y desde la experiencia que nosotros tuvimos también con prácticas de fotografía, cosas que faltan ajustar ahí. Pero también, bueno, hay que reconocer que no la rebuscamos y que pudimos, digamos, salir adelante a pesar de esas dificultades. Sí, yo creo que, bueno, no sé si a diferencia de vos, yo arranqué como 3 veces el curso, lo cual pude ver también el proceso de transición de la asociación de antes de la pandemia y después de la pandemia, en el que estaba toda esta cuestión más de construcción hacia arriba, y un poco lo que es el marco histórico, digamos, de darle relevancia al proceso químico, fotográfico, revelado en laboratorio. Y después en la vez que terminé de cursar en sí el profesorado, esta cuestión de saber manejar un poco más las tecnologías. Digamos, que le costó un Perú adaptarse a la asociación, pero también en un momento te lleva puesto en la modernidad, y ayornarse es como queda a la orden del día, digamos, no puedes luchar contra corriente. Tenés que adaptarte. Pero me parece que bueno, obviamente si bien tenemos nuestras críticas personales y no personales a la asociación, creo que hay mucho hermetismo también. Me parece que hay una cuestión demasiada romantizada y nostálgica en el mundo de la fotografía en sí, que creo que es lo que nos hace también tener este temor, supongo que justificado en un punto, pero a las nuevas tecnologías, sobre todo a la inteligencia artificial. No me quiero correr del eje, digamos, pero bueno, que creo que si no existiera ese hermetismo y hubiese habido una mejor predisposición a las tecnologías,
no estaría este terror de perder el laburo, por ejemplo, de fotógrafo, y no se le daría esta construcción de tótem del rol del fotógrafo, digamos, de esto, hermetismo de decir, por ejemplo, nada, el fotógrafo es súper importante y no cualquiera puede hacerlo, y creo que también termina siendo como un arma de doble filo de, no, para ser fotógrafo me tengo que comprar un súper equipo, digamos. Claro. Y que por ahí uno no puede empezar a construir desde abajo a sacar fotos con el celular. Obviamente que todo el mundo arranca así, pero hay un punto en el que uno llega a una pared en el que dice, si yo no tengo un equipo profesional, que es cierto en un punto, no puedo realizar absolutamente nada. Y hago ese paralelismo con el cine. A mí también me pasaba esto de que para que uno haga cine, por ejemplo, tiene que comprar un equipo, no sé, una super cámara Sony, super perfecta, que sale una fortuna, y ya está demostrado que uno puede empezar a grabar con el celular y después ir puliendo y creciendo. Y creo que eso se enseñaba desde una cuestión institucional también. Y creo que esa es la dificultad o una de las críticas que teníamos o que yo tengo al menos con la asociación. Y bueno, no sé a dónde mierda iba con el tema, pero bueno, ya estoy patinando en el aire. No, pero está bien porque se entiende, digamos, por ahí el tema con las nuevas tecnologías es bastante complejo, pero sí se entiende que ahora, digamos, estas nuevas tecnologías han transformado la manera en la que nosotros creamos contenido, porque, digamos, existe, como vos decís, ese conservadurismo en el mundo. No pasa solamente en la fotografía, pasa en el mundo del diseño, pasa en el mundo de absolutamente cualquier medio que te puedas imaginar. Hasta ahora recién, digamos, la carrera de comunicación social en la UNER ha adaptado el plan de estudios, digamos, que ya necesitaba una actualización con respecto a eso, digamos, porque ya los medios son otros. Y como vos decís, llega un punto en el que uno tiene que ayornarse a eso, a los cambios de tiempo que están ocurriendo y encontrar nuevas maneras de producir, digamos, adaptándose a lo que hay ahora. Sí. Porque por más que uno luche contra el cambio va a seguir ocurriendo y no va a detenerse, digamos. Sí, y sobre todo en cuestiones de tecnología, claro, que es algo que primero ya llegó para quedarse y que avanza a una velocidad inusitada, digamos. No es como la revolución industrial o el crecimiento de las fábricas a principios del fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX y principios del XX, en el que los avances, bueno, quizás pasaban 10, 15 años para ver algo significativo. Hoy en día estamos viendo la inteligencia artificial como tema recurrente. Empezó poquito antes de la pandemia. Y ahora ya tenemos... Y ahora es lo único en lo que estamos absorbidos prácticamente. Generadores de video que generan cosas casi realistas, digamos, cada vez es más difícil identificar imágenes o videos hechos por IA de imágenes y videos reales. Sí. Entonces es un tema, incluso hay IAs que ya pueden crear canciones y música, digamos, y no te das cuenta qué canción está hecha por una IA y qué canción está hecha por un ser humano. Es una cosa impresionante. Entonces es como que si ya hemos estado avanzando a pasos agigantados en poco menos de 5 años, vos imaginate hasta dónde podemos llegar de acá dentro de 10, 20 años. Sí. Va a ser una cosa que si no se saben adaptar, digamos, estos medios, los cambios los van a pisotear. Hay que adaptarse y hay que encontrar nuevas maneras. Hoy en día la fotografía pasa por otro lado quizás. Es como decíamos, no es tan necesario ahora mismo ya tener un equipo de la puta madre, digamos, para hacer las cosas, digamos. Hoy en día es impresionante que hay gente que puede sacar una foto de la luna simplemente con un teléfono. Caro, pero literalmente. Tienen cámaras que son súper avanzadas, que antes eran impensadas. Sin dudas, creo que también tiene que ver con esto de que las disciplinas cada vez se van desdibujando. Se van juntando. Claro, se van uniendo, mixeando, digamos. Que en algún punto es positivo, también tiene sus puntos negativos. Bueno, volviendo a lo de comunicación social, uno de los cambios significativos es que estas 4 estructuras que estuvieron siempre de los medios de comunicación, que era radio, televisión
medio escrito y siempre me olvido el último, que es por ahí la fotografía o la imagen. Claro, medios gráficos también. Claro. De diseño. Ahora vemos que no hay límites, que se desdibujan, esas estructuras ya no existen ni siquiera como ramas en sí. Claro. Y que ahora es un consumo más de, no solo entretenimiento, pero más audiovisual, complementario, que se complementan también, pero que tampoco hay una estructura. Lo hablaba con mi viejo, por ejemplo, que él sí arrancó comunicación a los pocos años que se implementó y que inició la carrera. Y que nada, uno antes apuntaba a llegar a un medio de comunicación, alguno en particular, y que tenía su especialidad. Y hoy en día es todo lo contrario, es una cuestión más de autogestión, de crecimiento propio, obviamente con el contexto en el que estamos viviendo. Si bien celebro la autogestión y el crecimiento personal, hay una cuestión individual en el que también se mixea también es difícil construir un medio de uno mismo o colectivo, pero que también arranque de cero. Y creo que tiene que ver por ese lado de que, bueno, se van desdibujando también esta construcción teórica de educación un poco, ¿no? Porque hoy no hace falta ni siquiera tener un equipo, un kit principiante podemos decir, y ni siquiera hace falta tanto tener el conocimiento que antes requería para llegar a ser un fotógrafo profesional, Claro. por ejemplo. Nadie. Hoy hay alguien que empieza a sacar fotos y quizá nunca estudió, pero le empiezan a salir laburitos, se puede manejar solo con su celular o una cámara principiante y ya puede empezar a hacer sus laburos de fotografía. Claro. Y no hace falta el estudio. Sí, es algo que pasa y que se ve cada vez más, es muy común eso. Yo de hecho las primeras experiencias que tuve trabajando como fotógrafo fue en un 15, que yo dije con la cámara que tengo ni siquiera me puedo manejar bien y ni siquiera tenía un flash externo como para decir voy a sacar fotos. ¿Con qué me las ingenié? Con la linterna del teléfono. Y es impresionante que la linterna del teléfono ayudó bastante a iluminar fotografías nocturnas en un ambiente que era bastante oscuro, no había suficiente iluminación. No es como que yo tenía un lente súper luminoso tampoco, la verdad que no le entraba mucha luz. Y aún así me las pude ingeniar y me salieron fotos que dejaron muy conformes, digamos, al Al cliente. cliente, exactamente. Claro. Y es como vos decís, ni siquiera hace falta que vos tengas un kit inicial con un flash externo, una especie de sombrillita, ni nada de esas cosas. Simplemente con una cámara sencilla, digamos, casera y la linterna de tu teléfono. Y es impresionante y podés sacar bien fotos y manejarte con eso. Entonces, hoy en día las herramientas son otras. Se pueden integrar muchas cosas, digamos, a lo que es el laburo. Ya no es nada tan así como fijo o cuadrado o estático, sino que se va mutando. Y me parece que lo que tendrían que aplicar también en esos estudios, digamos, en esas carreras de fotografía donde te profesionalizás de eso, sería también una especie de tutorial o algo como para resolver ese tipo de situaciones con herramientas que tenés a la mano. No es necesario tener el kit de la puta madre para resolver situaciones, digamos, ya no necesitas eso, sino que necesitas tips, necesitas consejos para resolver situaciones comunes que te pueden ocurrir, digamos. Claro. Sí, yo creo que evidentemente en estos últimos 5 años, y digo que de acá a 5 más quizás, un poco más, estamos viviendo una época de cambio realmente significativo, quizás no lo vemos en la diaria, pero que supongo que con el paso del tiempo, no sé, en 15, 20 años vamos a ver lo que significó todo lo que es la revolución de la inteligencia artificial. Claro. Evidentemente es como un cambio de paradigma en algún punto. Y si bien es esto, puede llegar a ser una herramienta, también tiene sus contras. Y yo a la inteligencia artificial la veo como el internet, creo que tuvo su revolución a favor, pero a la misma dimensión tiene su punto en contra, digamos. Claro. O sea, a más que crece a favor, también en contra. Y eso también se puede desdibujar, digamos, porque creo que si no se controla, uno de los temas importantes, el uso de la inteligencia artificial, es que se controle y se regule, sobre todo,
llevándolo a la parte de las fake news, noticias falsas, digamos, o videos que ya ha pasado directamente. Exactamente, que pueden cambiar elecciones, como fue acá, digamos, directamente. Exacto. Y en un montón de lugares, y que si no se controla y se regula puede caer en las manos equivocadas, y ese es el gran problema. Yo opino que, claro, que cada nuevo descubrimiento que hace la humanidad, cada nuevo avance, es un arma siempre de doble filo. Sirve para el bien como puede servir también para el mal, y tiene sus cosas dudosas que uno tiene que aprender a convivir con esas cosas medio dudosas. Pero yo, teniendo en cuenta eso, tengo que decir que no soy conservador en el sentido de que estoy en contra totalmente de la IA, para nada. Yo pienso que es algo que no se puede escapar, que ya llegó para quedarse, y que uno tiene que también aprender a ver los posibles beneficios que tiene la IA, que son muchos también, como también tiene sus cosas en contra, y hay que usarlas no para rechazar completamente la IA, sino para aprender a utilizarla con más responsabilidad, a tener esta noción de responsabilidad para usar estas tecnologías. Lo mismo con el internet, lo mismo con estos nuevos celulares, que hace unos años atrás, hace como 2 décadas atrás, no eran celulares con los que vos podías acceder a internet 24/7, digamos, y ahora son como mini computadoras. Claro. Tenés acceso a todo en un instante, digamos, a la palma de la mano, y como decía, teléfonos celulares con una calidad de fotografía y video impresionante que te pueden filmar en 4K. Es una locura, pero es como todo. Va avanzando la tecnología y uno, tener en cuenta los posibles pros y los contras, va creando una conciencia de responsabilidad para saber cómo usarla. No se trata de rechazar las nuevas tecnologías, sino que se trata de cultivar un sentido de responsabilidad colectivo para aprender a educar a la gente, digamos, en el uso responsable de estas tecnologías. Sí, sin dudas. Creo que, bueno, ahí tiene que ver un poco más la política, digamos, en entrometerse en esto también y regular, claro, digamos, porque es muy fácil de que se vaya de las manos de 0 a 100. Pero bueno, respecto a las cuestiones más artísticas en algún sentido, tuve la oportunidad de, bueno, este año fui a la edición del FISER. El FISER, qué hermoso. Que no había ido nunca yo, más allá de ser ávido consumidor del cine. Del cine argentino, del cine nacional. Argentino, exactamente. No había tenido la oportunidad de ir de chantapufi, digamos, de pachorra, y de no prestarme eso. Pero bueno, esta vez quise ir primero como la experiencia. Supongo que las próximas ediciones tengo más el impulso de cubrirlo como evento, con un enfoque más periodístico. Pero estaría bueno. Que está bueno, digamos, como sí, para sacar un poco más de conclusiones. Pero bueno, una de las charlas que hubo, por suerte, era de Guillermo Sapochnik, que es un editor visual, digamos. Es un editor de película, algo así, trabaja para exactamente, en la parte de iluminación y efectos visuales, que no quiero pifiar si es de Paraná o de Crespo, pero bueno, que estuvo en varias producciones, y una de ellas es El Eternauta. La de Netflix. Exactamente, de Ricardo Darín. Claro. Dirigida por Bruno Estañaro, que es el director de Ocupas también. Y bueno, tuvo esta charla que era bastante de nicho, digamos, porque había que anotarse y era la mañana y qué sé yo. Y que realmente a gran escala lo que mostraba era primero la producción visual que tuvo la serie, es impresionante. Todos los programas y la construcción de información que tiene es impresionante, que una de las herramientas que usaron para construir la ciudad de Buenos Aires, toda nevada, sobre todo estas 2 o 3 tomas que son cuando se abre el plano general de mostrar la ciudad con nieve. Usar herramientas que usan en la agrimensura, digamos, agrimensores en realidad, para tomar relieves, diferentes capas de altura, digamos, o edificaciones, y que también usaron como motores de creación de los juegos, lo que usan los juegos, por ejemplo, para crear mapas. Bueno, en la serie, volcar eso en la serie, digamos, y creo que es revolucionario en ese sentido. Es un laburazo. Es un laburazo. Lo que debes pensar ese proyecto de Adobe, o de que sea Photoshop o Premiere, claro, debe ser una fortuna. Por eso sale caro, ¿viste? Porque tenés que tener equipos que lo puedan renderizar. Y personas capacitadas para hacer eso también. Exacto. Pero bueno, otra de las cuestiones que mostraba era
de que también es revolución, de que ya no se utiliza, por ejemplo, el croma, que era para grabar los efectos especiales, que se usó en los últimos, qué sé yo, 30 años de las películas, 40 si querés, porque ya se puede usar con inteligencia artificial de que cree filmar en un fondo blanco, por ejemplo, y que la misma inteligencia te cree ese fondo o diferentes setups Claro. de, no sé, un paisaje y te va mostrando diferentes versiones y que eso también conlleva de que se elimine la postproducción, digamos, porque ya se Claro. va terminando o editando en el mismo proceso que se está creando. Y Es que, avanzadísimo, exactamente, pensado eso hace unos años atrás. lo cual él lo celebraba en un sentido como, bueno, avance tecnológico y facilitar este proceso engorroso que es la postproducción sobre todo, pero también como preocupado del otro lado de en el camino se quedan 20 personas sin laburo que hacían iluminación o producción de vestuario o de, no sé, fondos artísticos o todo lo que Claro, esas en el cine es cuestiones. un poco un arma de doble filo también por el tema de que si bien se acelera el proceso, se pierde cierta noción de artesanía de lo que es el Claro. cine, que eso le dotaba también al cine y a los medios audiovisuales de cierta textura que lo hacía mucho más inmersivo. Y eso es algo de lo que se queja mucha gente, ¿no? El look muy digital y Sí, limpio que tienen muchas producciones modernas se siente casi como irreal, ¿no? Eso también tiene su contra. Pero también hay que admitir que hoy en día en la industria del entretenimiento se requiere un poco estos procesos para acelerar, ¿no?, la producción de contenido audiovisual, porque ya es una industria que requiere, digamos, maximizar las ganancias constantemente y lanzar productos a mansalva todos los años. claro. Se producen como, no sé, más series que nunca en la historia ahora. Antes Sí. se tenía más tiempo en la postproducción y en la producción de una película para hacer algo bien artesanal, ¿no? Hoy en día ya es todo muy rápido. Es como una especie de cinta transportadora que va lanzando churros, ¿viste? Claro, sí, Constantemente. sí. Y tiene que ser rápido, tiene que ser un proceso más ágil, porque la industria misma lo demanda hoy en día, ¿no? Sí, sin dudas, obviamente que esa industria nos adapta a ese consumo rápido. Claro. Estábamos hablando, por ejemplo, del Eternauta. Y también otra película que nombramos, y creo que ninguno de los dos a esta altura lo vio, es Homo Argentum, de Ya va a llegar la hora. Francella. Y que esos dos productos fueron lanzados este año y ya quedaron lejísimos, digamos, en el consumo, en el hábito común de la gente, digamos, en la cotidianeidad, quedaron lejísimos. Una fue en abril y la otra, si no me equivoco, en agosto o septiembre. Estuvieron en auge un momento y Exactamente, y ya quedaron atrás, Exacto. digamos. Excepto que salga una continuación o una segunda temporada, que el Eternauta la va a tener. Sí. Ya quedaron lejos como consumo masivo. Fueron el auge, habrá estado 2 o 3 semanas hablado cada producto y después quedó en el chau. olvido. Exacto. Y Es como creo que nada permanece suficiente tiempo para hacerse memorable. Hoy en día en la Claro. cultura el consumo es cada vez más rápido, como decís vos, Sí, y las producciones se hacen cada vez más rápidos y se pierde por ahí también, gracias a que se hacen más rápido, esa cualidad, ¿no?, de lo memorable, lo verdaderamente inmersivo, que a vos te quedaba también. Que algo se sienta verdaderamente como un clásico es difícil hoy en día, digamos. sí, obviamente que, bueno, como decías antes, se pierde esto de la mano de obra, Claro. la personalidad de, por ejemplo, no sé, la gente de iluminación o de vestuario que le da su sello o su parte personal. Y bueno, también volviendo como a la de inteligencia artificial, está esta como arma de doble filo, porque seguramente empieza a reemplazar a gran escala los grandes estudios. Ya es uno de Claro. los peligros que los actores denuncian de que, como todo eso está legislado, y un rostro, por ejemplo, pongamos de Ryan Reynolds, es el rostro de Ryan Reynolds y los estudios le tienen que pagar, o los productos que salgan de ese universo, le tienen que pagar los derechos de imagen. Claro. Pero si le sacas un lunar a Ryan Reynolds, ya no es esa persona o no está legislado de esa forma, entonces se pueden hacer como rostros similares y la gente no va a notar la diferencia Claro. de que sea o no esa persona. Y, por ejemplo, a eso a gran escala es un peligro. Y se puede usar la imagen de personas sin su Claro, consentimiento. Exacto. y empezar a replicarla a mansalva. Y eso en la industria equivale a explotación también. Exactamente. Muchísimo.
Pero también tenés del otro lado, por ejemplo, de que pibes que están haciendo, o pibas que están haciendo la tesis en la cursada de cine en Santa Fe o un taller de cine, también tienen la facilidad de, che, mirá, yo no me puedo pagar un viaje hasta el sur o al norte porque quiero hacer un lugar árido en el que no haya población y con la inteligencia artificial por ahí podés facilitar de decir, bueno, créame este fondo de pantalla o Claro. este paisaje. Entonces, bueno, ahí está como un poco el ida y vuelta de, tiene sus pros y sus contras, pero que evidentemente, sea para el lado que sea, hay que legislar y controlar, me parece. Sí, y Porque tiene que hacer muchos cambios porque es lo que venimos diciendo. Puede llevar a una explotación laboral, Claro. más que un montón de gente va a perder laburo, que eso inevitablemente va a pasar seguramente. Un montón de gente, digamos, también va a ser explotada por estas tecnologías. Sí. Porque a la industria capitalista muy poco le importan los derechos de los trabajadores y eso Así ya lo es. venimos hablando incluso antes de arrancar esta prueba, este podcast que estamos haciendo ahora. Lo venimos hablando un montón y yo decía, loco, el capitalismo en donde pueda va a abaratar costos, digamos, para maximizar las ganancias y le va a chupar un huevo el resto de las personas. Sin duda. Entonces hay que siempre meter fuerza en ese sentido, digamos. Por eso yo estoy tan a favor con cosas como, por ejemplo, huelgas de actores o de escritores. Más que nada de escritores, porque es una cosa que me preocupa mucho que se subestime. La labor de los guionistas en Hollywood, que es importante y es algo que se necesita muchísimo hoy en día, van a ser reemplazados por inteligencias artificiales que no pueden crear algo nuevo, sino que van a imitar patrones y cosas y van a hacer todo en base a lógicas de mercado, como piensan los ejecutivos, produciendo contenido que no estimula, que no tiene imaginación, que se siente vacío de alma, que se siente genérico, olvidable y descartable. Y es algo que viene pasando muchísimo hoy en día, que esta tecnología seguramente lo que va a hacer no solamente va a perjudicar mucho a las personas, sino que va a hacer que se lancen contenidos a mansalva, van a saturar de contenido la propuesta audiovisual de entretenimiento y eso va a llevar también al desgaste del público. Por eso, digamos, es una crisis y ahora estamos en una época de tira y afloje en donde por un lado quieren maximizar ganancias la industria, digamos, y abaratar costos utilizando un uso antiético de estas tecnologías, pero al ver la fatiga de las personas ante la saturación de contenido, también están empezando a reconocer, che, la gente quiere ver algo auténtico, la gente quiere ver algo artesanal, algo que esté hecho por un ser humano, y cada vez más la gente está apreciando eso. Es distópico pensar que hace unos años lo que era la norma, que esto está hecho por seres humanos que trabajaron, hoy en día sea algo tan raro y tan requerido en la industria, ¿no? Claro. Que parece que ya se usa, digamos, como un eslogan de marketing. ¿Cuántas veces hemos visto ahora en los últimos años directores de cine hablando y diciendo, en esta película no se usó inteligencia artificial generativa de ningún tipo para vender la película? Y un montón ahí en Twitter, che, ahora sí voy a ver esta película, Claro. sí, ahora voy a apoyar este tipo de cine. Es una cosa loquísima que yo, digamos, no salgo de mi asombro cuando lo veo. No, sin dudas creo que también es una de las aristas o virtudes de esto, es porque se está perdiendo esto, el valor en la creatividad y la huella personal. Creo que también, no sé si han visto, chicos, las noticias en los últimos 350 años, pero el capitalismo funciona así, de abaratar costos y maximizar ganancias. Creo que hoy en día Hollywood, como gran estrella del cine mundial y formador también, se está convirtiendo en esto de una cadena de prácticamente McDonald's, una cadena de comida Exacto. rápida en el que quiere sacar algo nuevo que no se aleje de lo que viene siendo, que no modifica tanto, pero que le agrega un chiche nuevo, cosa de que la gente siga comprando. Y creo que mucho del cine también se va a empezar a volver de esto, porque para quien no sepa, la inteligencia artificial no es que crea de cero información, sino que recaba o socava información de muchos lugares y hace como un promedio o una Exacto. definición colectiva de eso. Entonces, si bien el arte nunca fue, nadie inventó nada de cero, pero tenía una impronta personal en el sentido de, bueno, este guitarrista de Paraná
tiene su experiencia personal de su familia Claro. y lleva esto como experiencia propia. Y en el cine y en el arte a gran escala, más allá de que sea mercantil también, se veía eso. Y hoy en día, obviamente que estos estudios de, de televisión y de películas, digamos, lo que hacen es esto: abaratar costos, sacar los Claro. guionistas, hacer un prompt de ChatGPT y decir, bueno, esta es la que va, sacamos para adelante. Y me parece que eso también va, obviamente que el consumo va a seguir estando, porque la gente va a seguir consumiendo, y ya se ve a las claras incluso con las sagas de películas que siempre criticamos, digamos, por ejemplo, no sé, de que Rápido y Furioso llegue a la 10ª película. Claro, es una locura. eh, O las de Marvel que sigan sacando todavía claro, contenido y ya se haya perdido incluso en Marvel la estructura de lo que era el universo. Antes tenías un plan lógico y sabías perfectamente a qué iba a llevar cada película porque había un plan establecido. Ya desde 2012 que salió la primera de los Vengadores sabías que todo iba a concluir con Thanos siendo el villano final y reuniendo las gemas del infinito. Ya más o menos había un plan trazado. Después de que cerraron esa historia, el universo perdió fuelle y empezaron a sacar contenido como una suerte de cadena de comida rápida de McDonald's. Tenías como 80 series en Disney Plus para ver y entender lo que pasaba en las películas y nada era, era importante, todo era intrascendente, todo era contenido que se parecía al anterior y estaba hecho sin esfuerzo, sin una impronta personal. Y ahora yo quiero ir a esto porque vos lo mencionaste, el tema de la impronta personal. Si bien el arte no es como que nadie puede inventar algo desde cero, sino que todo ya está inventado, lo que más extraña a la gente, digamos, de las producciones son las imperfecciones, que es parte de lo humano. No todo tiene que lucir pulcro, no todo tiene que lucir nítido, no todo tiene que ser perfecto, no todo tiene que verse genérico. Lo verdaderamente humano tiene sus imperfecciones y esas imperfecciones son las que Hollywood como industria debería empezar a abrazar de vuelta. Agarrar y ensuciar la cámara, digo yo siempre. claro. Agarrar y filmar algo sin preocuparte porque se vea súper nítido todo el tiempo, con todos los sets iluminados bien, donde se vea cada cosa, cada objeto. Lo que extraña a la gente es eso, digamos. Si bien no todo puede ser 100% original todo el tiempo, sí puede tener ese toque de imperfección humana, ¿no? Ese toque de visión personal, ¿no? De visión personal, de decir, digamos, esto vino de la visión particular de alguien y se tomó el tiempo para ser indulgente, a eso me refiero, ¿no? De decir, Sí. vamos a meter mi visión y no me importa si es muy exagerada o si es muy melancólica. Es mi estilo personal, tiene mucho de lo mío y no importa si es perfecto. Lo que quiere ver la gente es eso también, ¿no? Se Sin siente dudas. conectada con esa imperfección humana, intrínsecamente humana, creo yo. Bueno, siguiendo ese mismo tema, y volviendo a Bruno Estañaro, Sí, bueno, su gran logro o producto fue Ocupas, digamos, que se filmó creo que en la peor época del cine nacional. Obviamente que hubo dictaduras, digamos, pero en una crisis económica en el que realmente el presupuesto no ahondaba, digamos, no era fastuoso, y se notaba ahí eso, esas imperfecciones hacían de que sea realista, de que claro. sea cercano, y también el trabajo de guión, que es lo más importante, pero que evidentemente, bueno, sigue siendo importante esa huella personal, ¿no? Claro, exactamente, es lo que yo digo. Por ejemplo, si yo me puedo poner a pensar en ciertas imperfecciones, a mí lo primero que me viene a la mente es el grano fílmico, por ejemplo. Yo soy súper fan del grano fílmico y no es que deteste lo digital, de hecho muchas de mis películas favoritas, digamos, que he estado viendo estos años, están filmadas con cámaras digitales, pero las cámaras, digamos, analógicas que tienen ese grano fílmico y esa calidad de imagen, tienen una textura que las películas modernas luchan por replicar un poco, ese sentido, ¿no? De textura que de alguna manera hace que todo se sienta más real e inmersivo. ¿Por qué pasa eso? Porque me parece a mí que el ojo humano ya de por sí no ve todo perfecto. Siempre tiene ciertas aberraciones el ojo humano. Entonces cuando vos ves algo en una pantalla de cine que se ve pulcro, se ve perfecto, se ve todo pulido y la iluminación es tan perfecta y uniforme, cada cosa se ve, es como que el cerebro
lo asocia con algo irreal y artificial, porque obviamente el ojo humano no ve así. Siempre va a haber imperfecciones, siempre va a haber algo que no ves o que ves más borroso. Y me parece que de ahí viene también esta cultura en Hollywood que ha empezado a querer rescatar ahora el grano fílmico, empezar a filmar con películas y buscar ese look más vintage en producciones modernas, que se ha ido viendo muchísimo estos últimos años. Ha habido un resurgimiento. Sí, sin dudas. Obviamente que, bueno, el gran benefactor de ahí es filmar con Kodak, con películas Kodak, pero que evidentemente tiene como esta cercanía, sencillez en algún sentido también de no ponerse tan autoexigente, que seguramente sea una exigencia más de los estudios, pero que la nitidez termina siendo irreal, no termina siendo cercana, y me parece que es como una vuelta a una humanidad, supongo, en algún sentido. Exacto. Y no esta perfección de proyección, digamos, que nada, es como un deseo, supongo, un anhelo llevado a la pantalla y que bueno, termina siendo esto, un producto demasiado perfecto, Demasiado plano. Plano, termina evidentemente, y que obviamente está su cuota de lo irreal en la ficción también, no deja de ser ficción, pero sí la gente necesita comprar en algún sentido, Claro. que parezca algo cercano. Sí, se tiene que sentir real y tangible, incluso si se trata de una fantasía. Lo que hace que vos te sumerjas en esa fantasía, en esa ficción que vos estás viendo, es eso, la sensación de que algo es tangible, ¿no? Y lo que pasa con muchas películas modernas, especialmente las películas de Marvel que van saliendo, productos para streaming, es que ya tienen ese look nítido que mi cerebro ya lo reconoce como un look industrial. Porque es como que todas las producciones tienen un look parecido. Si vos vas a las redes sociales o a videos en YouTube que analizan esta cuestión, muchos ya lo llaman como el look Netflix, ¿no? Ya lo podés identificar por una serie de aspectos que se ven comunes en todas estas producciones. Incluso ha pasado que muchos han visto que el encuadre ya es distinto, porque están adaptando el contenido para que pueda ser visto desde los teléfonos. Claro. Por eso se nota que el encuadre es distinto, ya no es tan cinematográfico, sino que se encuadra todo muy en la zona centro, en la zona del centro de la imagen, para que incluso pueda ser reproducido de manera vertical. Y eso a mí me parece una locura. ¿Por qué alguien querría ver una serie en formato vertical o una película o algo en vertical, siendo que perdés una cantidad de información tremenda? Sí. Se siente muy chiquito. En cambio, el formato de pantalla ancha es el estándar por una razón, porque te deja ver más imagen, te deja sumergirte de lleno en ese mundo, digamos. Sí, sin dudas, obviamente que es ese tipo de consumo lo están acondicionando las redes sociales, que es el consumo vertical y de pasar videos, que no me sale ahora la palabra, digamos, pero andar adictivamente pasando un video atrás del otro. Claro, scrolleando con scrolleando, TikTok, ahí exacto. está. Y creo que, bueno, hay un par de videos de directores de cine diciendo algo lógico, obviamente, que se tiene que filmar apaisado, digamos, porque nosotros tenemos nuestros ojos de manera apaisada, digamos. Entonces, la lectura del mundo es así, digamos. Es una cuestión, incluso en la lectura también. Está escrito de lado, se puede diferenciar diferentes sentidos, digamos, dependiendo del idioma, pero también es apaisada la lectura. No leemos de manera vertical, y si tuviéramos un solo ojo, bueno, puede ser, pero no, tenemos los ojos así. Entonces creo que cambiar eso y adaptar eso también hace de que consumamos esto, volviendo a lo de la cadena rápida, como un producto de consumo rápido. Claro. Esto que era McDonald's, que fue revolucionario en su momento, pero en el sentido de capitalista, de un producto ya elaborado, de rápido consumo, tiro el empaquetado y ya pasó a otra cosa. Y creo que todo ese tipo de consumo rápido hace que todos estos sean parecidas las producciones, que no sea satisfactorio y que nada sea memorable también. Claro. Entonces también en el sentido más capitalista de sacar un producto atrás del otro, son todos parecidos y los márgenes de ganancia siempre van a ser similares.
Exacto. Pero bueno, volviendo un poco al tema del Pfizer. La verdad Sí, que es siempre hermoso que se hagan ese tipo de eventos. Yo creo que lo he mencionado varias veces en el programa, ya cuando estábamos en Cambalache, que la ciudad tiene que apostar mucho más por estos eventos culturales y es un orgullo que un evento tan grande se haya hecho acá en Paraná, se siga haciendo y que sea con entrada libre y gratuita. Yo la verdad que me siento un poquito mal porque me pasó lo mismo que me pasó el año pasado, de que fui a la apertura, tuve la oportunidad de ver una película y después no pude ir de vuelta en toda la semana. Me he perdido de ciertas experiencias, pasa que es medio difícil, viste, por ahí cuando uno está con muchas cosas, hacerse espacio en la agenda. Pero me gustaría, si tenés algunas otras experiencias para compartir, digamos, de lo que sí. fue el Pfizer. De hecho, bueno, antes de que continúes vos contando, fuimos con un amigo. Yo traje un amigo que es de la carrera de comunicación. Ya seguramente si hacemos otro episodio del podcast estaría bueno invitarlo para contar porque él también fue algunas veces Enzo, ¿no? Que Así vos lo es. encontraste a Enzo muchas veces ahí también y tuvieron esas experiencias en el Pfizer. Así que no, re bien que hayan podido ir más veces que yo, No, por lo sin menos. dudas. Lo crucé ese día que se estaba estrenando Emboscada, que fue de los grandes títulos en el Pfizer, Hubo obviamente mucha gente, me contaste. hubo mucha gente, era una producción entre Rihanna y con gente de Santa Fe también, y con la participación estelar de Osvaldo Laporte y Rolly Serrano, que eran los dos grandes actores que participaron. Y bueno, porque filmó un poco en Paraná, en Villa Urquiza, entonces era sabido que iba a tener mucha concurrencia. Eh, Hubo unos desmanes ahí con la organización, pero bueno, ese es tema aparte, algunos de los puntos que se pueden criticar. Pero a gran escala creo que salió bastante bien el cine proyectado, digamos, la convocatoria tuvo esto de tener por primera vez esta sección que se llama Pfizer Forum, que es una cuestión más de pitching y de enfocar charlas profesionales o de profesionales para gente o realizadores audiovisuales que recién están arrancando o que tienen sus ideas y que por ahí no saben por dónde llevar la mano de acercar sus propuestas a productoras, por ejemplo. Y creo que está bueno incentivar y fomentar desde ese lado, desde la parte más profesional, más que solo proyectar películas, que está buenísimo como acercar el cine a la gente y retomar ese hábito. Pero, pero bueno, obviamente que está buenísimo, digamos, vivirlo desde adentro. Yo tuve la particularidad de, obviamente, al no tener ninguna obligación en este momento, me pude dar el lujo de ir a varias proyecciones e incluso charlas que eran a la mañana. Y realmente creo que lo que saco más a relucir es esas charlas profesionales porque realmente da. Enriquecedoras fueron para vos. Exactamente, tiene un enriquecimiento del conocimiento y me parece que es lo más importante y nutritivo y bastante clarificante también de por dónde uno puede ir teniendo herramientas. Pero bueno, obviamente que está buenísimo el Pfizer porque se va expandiendo esto de acercar a los más chicos, por ejemplo, de tener actividades extra cinéfilas en algún sentido, Claro. de sumar música, sumar gastronomía, sumar eh, la proyección es 360, digamos, para los más chicos, digamos, y mantener este formato de acercar proyecciones con material fílmico también, que es otra experiencia, y está bueno que siga creciendo, sobre todo en este contexto, que no se dejó de lado, para mi sorpresa, obviamente desde la organización sí, no se tocó el tema, pero bueno, muchos artistas y realizadores sacaron el foco de el difícil contexto que está viviendo el cine nacional y que se está viendo atacada la cultura en general también, salió a relucir. Pero bueno, me parece una propuesta que es importante y que me gustaría, más allá de que el gobierno provincial vaya a contramano, de que fomente un poquito más, digamos. Claro. Le cuesta, digamos, porque se lo lleva puesto el contexto, pero bueno, es una buena experiencia y está bueno cubrirla también a futuro Claro. periodísticamente. Para los amantes del cine, digamos, es una experiencia súper enriquecedora, me imagino. La verdad que yo jodía con mi hermana, vas a ver, anécdota,
porque yo sabía que se iba a presentar, viste, por el tema de la emboscada a Osvaldo Laporte. Le decía a mi hermana, ay no, si se presenta Osvaldo Laporte, que haga el meme. Necesito hacerte el amor. No, estaría buenísimo. Encima mi hermana no sabía que era ese justamente, Osvaldo Claro. Laporte. Entonces, bueno, es como que tenía algunas ganas de ir a verlo. Fueron un montón de personas igual. Y yo era una de las películas que más ganas tenía de ver, digamos, por el solo hecho de que era filmada acá en parte de Paraná, ¿no? Y bueno, me contaste qué tal te pareció la película. Vamos a hablar un poco Sí, de eso. Ajá. por suerte no tengo muchos conocidos, o sea, no tengo conocidos en la película, así que me puedo dar la libertad de decir que flojísima, realmente flojísima. Eh, y me parece que si bien era un título súper importante a nivel publicitario y expectativa, la verdad que dejó mucho que desear en la cuestión del guión. Eh, Tenía muchos baches, muy bien filmada obviamente, y lo que yo rescataba es la nostalgia y el conocimiento de uno de decir, mira, conozco esa zona y ahí filmaron la peli. Pero en cuestiones de entretenimiento estuvo bueno, el guión y la trama muy floja porque por ahí iba para un lado y a mitad de la peli iba por el otro. Pero entretenida, digamos. Por lo Entretenida menos. sí porque, bueno, voy a spoilear una de las partes, es Rolly Serrano con peluca, digamos, que creo que es una imagen demasiado divertida. Eh, pero que bueno, me parece que estuvo floja. Otra de las pelis que sí soy un poco más crítico es, no soy muy del palo del terror, pero uno de los estrenos esperados era El Susurro, una producción argentina y uruguaya, que estaba en el contexto de cine internacional, que se estrena este próximo 22 de enero. O sea que haya estado en el FISER era como un preestreno prácticamente, una de las proyecciones, Claro. adelantamiento. Y bueno, es una película protagonizada en uno de los papeles por Luciano Cáceres, o sea que también tiene su elenco importante, que realmente bastante floja también, me pareció, en el sentido de que para hacer una peli de terror no hubo tantos sustos o un suspenso sostenido, pero bueno, yo lo que rescato más y lo que me aboqué a esto es ver las películas de cine entrerriano, y creo que a diferencia, y eso da a entender también que el cine no es una cuestión de presupuesto, sino que también es de creatividad, me parece. Una de las películas que más me gustó es El infierno de los vivos, de Alberto Gieco, que es filmada en Santa Fe y que me parece que la rompió en una trama porque, así como hemos hablado de la película Belén, no sé si hemos llegado a tocarla en el programa porque creo que No, fue no, no. posterior el estreno. Claro, vos la has visto, yo todavía no la veo. Pequeño detalle, pero Sí. bueno, una película que en la trama tiene temas importantes o intensos y que bueno, toca el abuso intrafamiliar, la violencia, la crisis existencial en la adolescencia, el desamparo, pero que también tiene su historia, digamos, de su cuota de humor, como hizo Belén también al ser una trama pesada, pero que tiene su cuota de humor y tragicómico en algún sentido. Y me parece que eso fue lo más interesante de las propuestas. Otra fue el mensaje, que creo que es la que vimos los dos. Sí, el mensaje fue la película con la que abrió Apertura, el FISER, claro, la exactamente. película de apertura. De Iván Fund. También, no quiero pifiar si entrerriana, pero sí nacional obviamente. Fue filmada en Entre Ríos, me parece. ¿O no? Me parece que no. No quiero pifiar y tirar Sí, data yo falsa. tampoco la quiero pifiar. Pero bueno, uno de los papeles principales está protagonizado por Marcelo Subioto, también del Eternauta. Y que nada, a mí me gustó sobre todo la trama porque es bastante bizarra en algún sentido, crítica también en algún punto, y porque está filmada en blanco y negro, me parece que... Una elección artística bastante única, digamos, sí. entre las otras propuestas. Sí, mira, yo salí de la película confundido. No sé si te acordás que la verdad que a mí al principio la película como que no me había gustado mucho por el tema de que, bueno, capaz que sea un poco el tema de que yo no estoy muy acostumbrado a ver ese tipo de pelis más contemplativas, más quizás ambiguas, ¿no?
la palabra correcta no es abstracto porque de abstracto no tiene nada, es ambiguo, te deja muchas cosas a la interpretación, no tiene muchos diálogos, es mucho más silencios, tomas largas, contemplativo, es un cine contemplativo, ¿no? Y por ahí no terminé de entender tanto el propósito de lo que quería contar, fue sino hasta que hablé con ustedes, intercambié ideas y pues las fui pensando un poco que me di cuenta, che, acá había algo que estaba explorando el director y que se nota mucho que hay una intencionalidad. Y hay varias cosas que funcionan, que están muy bien hechas, muchos simbolismos también, ¿no? Y metáforas visuales que se hacen, digamos, con muy poco, con ciertos planos de cámara y ciertas elecciones, ¿no? Conscientes que he notado. Y la verdad que si la tuviese que definir, es una película contemplativa, pero casi documental, ¿no? Que te mete en la historia de esta familia, pero desde un punto de vista más contemplativo, documental, si se podría decir, Sí, ¿no? creo que como para sumar de ese lado va por el lado también de, porque es bastante, no digo que bizarra, pero por ahí ilógica, pero Ajá, también tiene su crítica de la realidad en el sentido de lo que tiene que ver con más la fe, la religión, cómo se manipula a través de eso en algún sentido, con la desesperación de la gente en creer en algo. Para explicar un poquito la trama, es una familia que va viajando por el interior de una provincia y que el motivo o la sustancia es que se mantienen a costa de que la hija de la familia tiene poderes como curativos o comunicativos con diferentes mascotas, digamos, con los claro. animales. La gurisa que iban llevando era una gurisa, ¿no? Chiquita, ponele. Que lo que tenía era habilidad para hablar con los animales. Claro, Entonces ella lo que hacía era visitar a los distintos dueños que tenían mascotas, ¿no? Para hablar con los animales, escucharlos, ver qué problema tenían y comunicarles esos mensajes a los dueños para que se queden tranquilos y darles un sentido de paz. Incluso hablaba con animales que ya habían fallecido, porque hay escenas donde ella visita cementerios de animales, claro. imagínate. Y entonces, claro, la película nunca te lo dice explícitamente, pero obviamente uno se da cuenta, ¿no? Que los padres, digamos, que no eran exactamente los padres, sino Claro, eran que como abuelos en ese sentido. abuelos, Sí, sí. claro, estaban llenos de mierda, digamos, hasta el Claro. ojete. Era cualquier cosa lo que decían, obviamente la gurisa no tenía poderes, pero sí utilizaban eso como para explotarla. Uno de los temas de la película para mí es ese tema de la explotación infantil por parte de adultos, ¿no? Que sacan rédito a costa de la fe de los demás. Y lo disfrazan como de vamos a darle paz a las familias porque ellos necesitan creer en algo, pero en realidad lo que estás haciendo es explotar a la nena. Sin dudas, y también en el lado de los padres o los personajes, también la trama era de un poco de vidas frustradas, de un deseo de anhelo en diferentes profesiones, digamos, y que dejaron a un lado y que si bien se están ganando el pan, supongo en algún sentido, también esto, la manipulación. Por eso esto un poco tenía su bizarrez, pero también un tinte de realidad o algo cercano que aduce un mensaje de, está yendo por este lado la crítica de la peli. Pero que bueno, obviamente tiene, era particular, digamos. No es algo de, no quiero decir de consumo masivo, sino a lo que estamos acostumbrados a consumir, que es algo más rápido, de acción, en el Claro. sentido amplio de la palabra, de un poco más resuelto también y Y que más no tiene tanta convencional. interpretación, sino como, bueno, este es el villano, este es el bueno, esto es lo malo. Y creo que acá deja mucho la libre interpretación, que eso es lo que me gusta también, pero que sí, al principio también es un poco de difícil de digerir en algún sentido, y que eso también invita a la reflexión, digamos, incluso por ahí vos al principio estabas un poco más lejano a la percepción de la película, digamos, o no te terminaba de convencer, pero con el paso del tiempo un poco más dijiste, bueno, te fue acercando un poquito, no digo que te Claro. cayó espectacular, Pero me fue pero acercando un poquito a la propuesta, claro, exacto. Y además uno de los temas que más me llegaron por ahí podría ser el tema de revitalizar la niñez interior de uno, ¿no? Que eso es uno de los temas de la película, de sacar a flote ese sentido de pureza, ¿no? De niñez interior que todos tenemos y que parece que en algún punto de nuestras vidas, por ciertas circunstancias, lo perdemos, ¿no? sí. Y reconectar con esa parte nuestra. Yo creo que eso, la verdad que
fue uno de los temas más prominentes de la película y que de hecho uno de los temas principales porque termina en algo así, ¿no? Cerrando esa idea a lo último. Pero no, es una película buena, es pesada si no estás acostumbrado a ver ese tipo de cine. Pero pasa mucho con el cine nacional eso, digamos, y con películas que son proyectadas en el FISER, que muchas veces se podría decir que si bien hay películas que están hechas para un público más masivo, ¿no? Sí. La mayoría son para un público más de nicho, y eso es lo que tiene también el FISER. Por eso yo siempre digo, para gente que es apasionada con el cine y le gusta mucho ese mundo, le va como anillo al dedo. Pero si sos una persona, por ejemplo, espectador casual que prefiere un cine más convencional, más comercial, entonces quizás varias de las propuestas no te lleguen. Ahí me voy a poner bastante zurdito, pero bueno. Ahí yo estoy en desacuerdo. No coincido, me parece que en realidad es la lectura debería ser, o lo que yo leo es al revés, sino que estamos muy acostumbrados a, no señalando con el dedo, porque yo también soy consumidor de ese tipo de cine, pero muy acostumbrados al cine yankee sobre todo. Sí. Al cine norteamericano, de la producción de sus superhéroes, su construcción de narrativa, que no digo que es fácil, o que obviamente que hay casos particulares de películas que son buenísimas y que tienen una profundidad, pero estamos muy acostumbrados a tener esta construcción de películas y consumo masivo de bastante resuelto y no sencillo porque puede ser una trama compleja, pero que está un poco más resuelta por ahí. Al principio de una película se puede discernir quién va a ser el malo, quién va a ser el bueno. Creo que te referís a que estamos más acostumbrados a una estructura más lineal, quizás, más clara cuando vemos una película. Puede ser, también creo que estamos viviendo en una época en el que, ni siquiera señalando al resto, sino como diciendo, está muy al pie de, no sé qué frase decir, digamos, o qué refrán, pero bueno, está muy fácil decir de que el cine nacional me parece es pesado, y en realidad creo que hay una demonización cultural, digamos, siempre fue así con el cine argentino, y creo que también nos acostumbramos a producciones de mierda, digamos, en algún sentido, porque el parámetro del cine argentino sobre todo se volvieron, con todo el respeto, a Suar, que ahora se puso la camiseta y defiende, digamos, a las producciones y al fomento audiovisual, pero es como llevando la escala de Estados Unidos como Adam Sandler, digamos. Tiene sus películas que son re profundas, sus actuaciones brillantes, digamos, y producciones propias, pero tiene su parte de comedias de mierda, digamos, que sale una tras otra, digamos, y que acá también Adrián Suar nos acostumbró a eso, o Francella mismo, y un montón de diferentes actores, digamos, que los volvemos a ver como figurita repetida, y sí creo que hay una idiosincrasia que nos marcó post dictadura, que también entiendo que se arraigó demasiado en el cine y que no salimos de ese bucle, me parece, de retrotraernos, no dejar de hablar, porque me parece que es importante, más en estas épocas, en las que se están reivindicando ese tipo de políticas, pero me parece que sí, en algún sentido se arraigó, digamos, o se estancó un poco la creatividad en volver a la dictadura, en volver a la crisis de los 90, en volver a cuestiones muy particulares de la idiosincrasia nacional, que por ahí se podrían hacer un poco de algo más mainstream, un poco más suelto de creatividad, de ser un poco más universal en algún sentido, y que eso sí se llamaría por ahí a la gente de que se comprometa a decir, che, bueno, están buenas las propuestas, defendamos el cine nacional, y que no se vuelva lo que es ahora de el Inca es un nido de caprichos, digamos. Y creo que el punto del cine argentino... Escuché un ruido, perdón. Sí, ya vamos a prender la luz porque estamos en el medio de la oscuridad. Nos quedamos a oscuras, chicos, ¿eh? Acá se nos fue el sol, ya Sí, son las sí, 9 de sí. la noche. ¿Querés pararte un segundo a prender la luz, capaz? Sí, porque estamos un poquito cagaditos, me parece. A ver, ahí prendo. Buenísimo. Habrán sido los gatos, pues nosotros acá tenemos unos gatos afuera, así que son medio Sí, quilomeros, pero bueno. están lloriqueando las últimas 7 horas prácticamente. Pero
Claro, que Ahí escuches va, ahí tu va. voz, ahí está. Bien. Y ¿En nada, qué me parece estabas? Ajá. que nada, estamos en una época en que es fácil tener el prejuicio con el cine argentino. Y, y nada, me parece que, por eso, no quiero señalar como ignorancia ni nada de eso, sino como un poco más de involucramiento hace darnos cuenta de que el cine nacional por ahí no es tan repetitivo como parece. Me parece que es más un prejuicio que una concepción. Y que si bien hay películas, a ver, el mensaje fue particular, digamos, en algún sentido. Creo que el Pfizer también tiene sus propuestas no tan de nicho. A ver, Emboscada fue algo súper mainstream, digamos, Claro. súper alejado de lo que evoca, digamos, el festival en sí. Pero, pero que bueno, me parece que también es. Sí, el cine lo hace un poco snob. Ese es el tema del Pfizer, me parece que lo hace muy de nicho en ese sentido. Y que yo ahí discrepo en el modo que tienen de visualizar y visibilizar el cine, de que nada, hay funciones por ahí de que no motivan gente y terminan yendo 10 personas, son las mismas 10 personas que viste antes, en otra proyección de un documental brasileño que dura 3 horas y media y que me parece que ese es el error, digamos, me parece que el Pfizer, si bien está bueno que rescate la producción propia, sobre todo entre rianas y de otras provincias, debería ir a un punto más comercial, me parece. Porque si no se aleja de lo que busca, que es traer el cine de vuelta como consumo Sí, masivo. yo coincido con eso último que decís. Mira, no es para, digamos, tener prejuicios con respecto al cine nacional. Yo creo que está bueno este tema de las películas contemplativas y todo lo que tiene que ver con películas que tengan un ritmo más lento, más pausado y que no esté todo resuelto, ¿viste? Que sino que tengan un lugar para la ambigüedad, porque yo creo que tener lugar para la ambigüedad es algo que está faltando muchísimo en el cine. Pero sí hay que reconocer que hay personas, y creo que esto puede ser la gran mayoría de la gente, que está más acostumbrada a un cine con más claridad, ¿no? O si no, más claridad, más ritmo quizás, ¿no? Claro. No digo que sean una trama genérica donde estén claros el bueno del malo, ¿no? Pero sí, digamos, un poco más de linealidad en cuanto a la narrativa y en cuanto a ritmo, ¿no? Hay que reconocer que muchas veces son propuestas que son de corte contemplativo, ¿no? Donde lo importante son más que nada los silencios, donde hay tomas largas en donde no pasa absolutamente nada, que también es el punto, ¿no? El punto es tener ese tipo de tomas, ¿no? Para evocar ciertas atmósferas, ciertas sensaciones. Todo eso lo puede apreciar una persona que esté más versado en el cine o que prefiere ese tipo de obras. La mayoría no le va a dar ni pelota a eso. Y Claro. eso pasa un montón, digamos, porque lamentablemente la gente ya está acostumbrada a ese tipo de cine más comercial, como decís vos. No quiere decir que todo tenga que venir de la maquinaria hollywoodense o de la maquinaria Marvel, que es para lo que están acostumbrados la mayoría de gente, pero sí que cuando una persona consume algo prefiere tener más esa claridad y más esa linealidad en cuanto a lo narrativo para que algo se pueda digerir y seguir de manera más fácil. No quiere decir que desde ese lugar no pueda haber lugar para la ambigüedad o para algo mucho más experimental, pero siempre tiene que estar más como para ser accesible, ¿no? Más aterrizado a una suerte de linealidad para que pueda ser consumible de una manera más ligera, ¿no? Sí, sin dudas, creo que también en lo que es el consumo de cine mainstream, podemos coincidir que el 80 o el 90%, si no más también, es cine de Estados Unidos, digamos, Claro, prácticamente. exactamente, todo Porque viene de ahí. tampoco es que la gente vaya a ver cine brasileño o cine de Bulgaria o Claro. cine de Europa, siquiera, como gran continente. El 80% o 90% son producciones de Estados Unidos. Y me parece que creo que el tema es eso, es una cuestión comercial. No voy a decir, antes tenía una postura de decir, no, lo comercial no es cine, porque el cine debería ser arte, o es arte, Sí. pero obviamente que en su composición lo más comercial también tiene su parte súper creativa y su huella, pero me parece que también es... yo
cuando quiero consumir cine a gran escala, lo que busco es arte, algo más, no digo contemplativo y que sea lento, sino que tenga su ritmo. Por ejemplo, Nueve Reinas, si bien es un boom de las películas nacionales, o sea, estoy yendo a el ejemplo, y si bien tiene mucho de la idiosincrasia argentina, creo que también es un producto de que, bueno, evidentemente entretener puede, porque son de esas películas que si la cachás en la televisión, la seguís viendo, y creo que también demuestra de que desmonta este prejuicio de decir de que el cine argentino es solo contemplativo Claro. o que es solo lento o muy pesado o muy llevadero y No que todo es cuenta. así. Claro, o sea que evidentemente Exacto. puede hacer sus cuestiones comerciales, pero me parece que en realidad nosotros nos acostumbramos a ese cine de Estados Unidos prácticamente, muy marketinero, que puede ser profunda la trama obviamente. Por ejemplo, Claro. de las películas que me acuerdo que fue profunda y que la pegó de Estados Unidos era Historia de un matrimonio de Scarlett Johansson y Y Adam Driver, que está en Netflix, esa película que es de es Netflix. un peliculón, digamos, Claro. y que es súper profunda, pero que también es marketinera, digamos, o bueno, hay muchos títulos, digamos, obviamente, pero creo que la diferencia es eso también. La misma gente que le exige mucho al cine argentino es la misma que después va a consumir las 7 películas de Rápido y Furioso. Claro, exactamente. Entonces me parece, no hay que tomar mucho con pinzas, pero también tener como, hay una balanza que está muy desequilibrada. Claro, hay que tener Entonces, cuidado con esa doble vara. Como decís claro, vos, que exige exacto. mucho de un lado, Pero no que- pone de y su no- parte también para claro. apoyar propuestas. Claro, lo que yo digo es que la gente siempre va a atenderse más por algo que tenga una estructura más convencional, algo con lo que puedan tener más familiaridad, ¿no? A lo que yo me refiero es eso, ¿no? Que hay ciertas películas que equilibran bastante. Esto de tener una estructura narrativa más convencional, en donde vos podés más o menos seguir a nivel superficial qué es lo que está pasando en la trama y detectar incluso inconscientemente un inicio, un desarrollo y un final en una estructura de 3 actos, superficialmente lo podés seguir y por otro lado tenés capas de subtexto en una trama que invita a la ambigüedad y se puede encontrar algo de profundidad incluso en esa estructura más narrativa convencional de 3 actos. La podés seguir de manera superficial y podés analizarla a un nivel más profundo y encontrar ahí ese arte, ¿no? Sí. Que ha pasado mucho, digamos, con propuestas, digamos, de directores como por ejemplo puede ser Stanley Kubrick, que yo no me animaría a decir Stanley Kubrick, director estadounidense, que las películas de él, por tener ese deje más comercial, más convencional, no son arte, son arte para mí, Sí, digamos, sí. son evidentemente grandes películas y al mismo tiempo para alguien que no está versado en el tema de cine y tal, digamos, y es un espectador más casual, puede seguirlas bien a nivel superficial, ¿no? Tienen un anclaje ahí más convencional y más una cierta familiaridad con el que el espectador casual se puede encontrar, digamos, ¿no? Eso es lo que prefiere la mayoría de la gente, lamentablemente. Claro. Por eso se cierran a propuestas más contemplativas y lentas, como por ejemplo puede ser El Mensaje, que es la que estamos hablando del Sí. teaser, claro. Retomando ahí con Kubrick, me parece de que, volviendo a lo contemporáneo, yo lo que considero más como convencional es la construcción, no digo que lenta, pero que lleva su tiempo la narración de una historia Claro. y la construcción, y me parece que estamos muy sumidos en lo contemporáneo, en lo cotidiano, de esta consumición rápida de las películas, Sí, y que hasta hace 30, 35, 40 años las películas no eran así. Llevaban una película promedio y se tardaba tomaban 2 su horas. tiempo, claro. Promedio eran 2 horas Exacto. de narración y desarrollo. Y hoy en día, con hora y cuarto, hora y media, capaz que ya es suficiente. Y creo que estamos tan arraigados a eso que pensamos que eso es lo convencional. Para mí lo convencional es desarrollar primero una trama, los personajes un poco, contar un poco, mostrar bastante el conflicto, que es lo que es la estructura convencional, y después dar el cierre, digamos, y como el auge de la película de Claro. resolución. Pero hoy en día, primero estamos sumidos en una cuestión de que todas las películas tienen que ser entretenidas, la Hay que estar mayoría. constantemente estimulándote, tener este Exactamente. ritmo acelerado.
y que eso te aleja, y me parece que incluso películas yankees, no sé, hay clásicos de la década del 60, incluso de antes, pero también del 60, 70, que tienen otro ritmo, más allá de que eran películas súper comerciales, se tomaba su tiempo, Claro. por ejemplo, estas cosas de que la película de Niro, que no me va a salir el nombre ahora, que la subieron a Netflix, la tuvieron que dividir en 3 partes porque la gente no se aguanta ver una película de 2 horas y media, 3 3 horas, claro. digamos. Cosa que no pasa porque fíjate casos como la más reciente película de Avatar. La gente puede perfectamente sentarse en un cine a ver una película de 3 horas y media mientras que la calidad de la historia y cómo te vayas llevando la película sea lo suficientemente buena como para engancharte y mantenerte conectado. Lo que Sí. yo creo que pasa es que hay una crisis acá de que la gente hoy en día ya no acepta ningún tipo de indulgencia en el cine que miramos, en el sentido de que cada plano, cada toma tiene que tener un propósito para la trama, para avanzar la trama. Y si un plano, digamos, dura más tiempo porque el autor, del director de la película sí lo quiso para expresar o evocar algo porque simplemente le gustó, eso ya no lo aceptan. Es como que no aceptan un ritmo más lento, más contemplativo y que se tome su tiempo. Y que no todo tiene que aportar a la trama, no todo tiene que aportar a la construcción de la historia, simplemente para evocar una atmósfera o mantenerte en un cierto espacio, digamos, porque el director así lo quiso para meterte de lleno en un lugar y Sí. dejarte ahí. Así me parece que es una buena manera de disfrutar del cine también. Entender Sí. que es una experiencia, que no todo tiene que ser Claro, seguir una sí, sí. trama. No, Exactamente. sin dudas. Obviamente que la idea es del director, bueno, de crear una obra a consumo, como es la música, por ejemplo, y quizás lo tenemos más aceitado a ese consumo, Claro. pero que es una obra que el público o el consumidor lo interpele. Y me parece también de que, si bien obviamente Avatar son de las películas o de las sagas que una de las pocas sagas que se puede dar el lujo de largar una peli de 3 horas, Claro. porque la mayoría no tendría una predisposición para ver una película extensa o de esa duración por lo pronto. También volviendo a Kubrick, me parece de que si bien fue revolucionario 2001, Odisea en el espacio, ¿la viste esa vos o no la has visto? No, la tengo pendiente. Ahí va. Bueno, yo la vi y me voló la cabeza. Primero lo que es efectos visuales y porque sé que también en el trasfondo se usó efectos prácticos. Pero hoy una película de ese tipo, con el ritmo de agiornada, el ritmo de hoy en día, creo que sería considerado un embole. O sea, nadie O se sería sentaría a ver fracasada esa. en taquilla porque Claro. ya se consideraría de nicho incluso. Por eso, entonces me parece que también ha cambiado el consumo sí. y la mente de las personas y están acostumbradas más a un ritmo mucho más rápido. Pero por eso, creo que Exacto. disiento en el sentido de que si bien el Pfizer tiene muchos caracteres de ser un festival de nicho, no te digo las charlas porque evidentemente ahí va la gente que le interesa el cine y el fomento y la producción audiovisual. Claro. Digamos. No voy a ir con mi sobrino a una charla de 2 horas, digamos, de cómo filmar en La Quiaca y hacer pretender o el rebote de luz que rinda, digamos, esas cosas no le van a interesar. Pero después lo que es cuestión de proyecciones, bueno, me parece que también en el cine se tiene que criticar uno de los fines del Pfizer es invitar a la gente a que vaya y retoma este hábito recreativo de ir a ver el cine. Y me parece que ahí sí disiento un poco de que están remando a contracorriente, me parece, esto ya es opinión personal, me parece de que no va a haber forma de competirle al consumo on demand, que son las plataformas, sea YouTube o lo que sea. Y creo que el cine tiene que, para no morirse ahogado en el medio del mar prácticamente, tiene que hacer lo contrario, que es ir a la casa de la gente. Acercar el cine a la gente y no que la gente vuelva, porque ese tipo de consumo, excepto que sea para un conocido que formó parte de la película, nadie va a ir a hacer ese plan, excepto que te guste mucho el cine y vos vayas a ver un estreno, por ejemplo, al cine y decís, che, tengo ganas de ver Avatar, por ejemplo, en una pantalla gigante con sonido de calidad, bueno, vaya y pase, digamos, o sea, se entiende en ese sentido. Pero la mayoría de la gente ya no hace el plan de, che, vamos a ver el cine, además de que por ahí salen bastante saladas las entradas. Las entradas ya están carísimas. Realmente ya no es un plan como lo era antes. Y me parece que el Pfizer debería acercarse, como lo está haciendo, por ejemplo, con la escuela itinerante. Acá no es que estoy tirando el chivo.
pero de acercarse a la gente. Me parece que esa es la cuestión a gran escala. Claro, exactamente. Pero me parece que ya podemos ir cerrando porque no sé cuánto Sí, va ya a durar. 1 hora y 42 Bien. minutos seguimos, así que bueno. Chicos, Bien. hicimos nuestro primer podcast. Estamos contentos porque la verdad que la charla fluyó re bien. Sí. Próximamente vamos a estar grabando seguramente podcasts mejores, con mejor calidad, y vamos a preparar algunos temas. Claro. Seguramente esta vez fue bastante libre el tema, y fuimos de un tema a otro sin control, pero porque era una prueba. Pero bastante bien. Pero creo que ya teníamos en agenda hacía bastante también. Claro. Algunos en idea. Y la idea, bueno, Disculpen. de hacer estos podcasts es, bueno, ahora sobrepasamos por un puchito, digamos, lo que estábamos acostumbrados. Más allá de que en la radio era 1:30, quizás Claro. se podría decir que era 1:15 o 1:10, porque también teníamos tandas comerciales. Lo lindo es hablar sin tener Sí. la presión de que se está acabando el tiempo. Exactamente. Y bueno, la idea es sí estructurarlo un poco, al menos como para llevar Sí. una cierta agenda, como hacíamos en el programa, Por supuesto. pero también dando vía libre para que surjan otros tópicos. Así que bueno, hasta acá dejamos el primer programa, el primer podcast piloto de esta